Abrimos la nevera, historias para tragarse de Bogotá. Es hora de deleitarse con la cultura capitalina. Hola, soy Fernando López. Hoy nuevamente con otro capítulo de nuestra historia y la fundación de Bogotá. En compañía de mi amigo Juan Guillermo. Bienvenidos a La Nevera. Hola, ¿qué más? Un placer tenerte nuevamente aquí. Hemos prometido que continuábamos hoy con lo principal que empezó a arreglar las normas o lo que se implantó en aquel momento, que era ese documento del requerimiento. Sí. Nos cuentas Fernando, de cómo se comenzó con este documento que de una u otra forma era establecer ya las leyes y lo que imponía la corona española. fue, como tú lo dices, un documento por mandato real, el cual tenía como propósito asentar los dominios de la corona española. Era a su vez una autoridad dentro de todo el territorio. Como sabemos, en el contexto histórico, resulta que este documento era una aprobación tanto por parte del rey, pero principalmente por el Papa Alejandro VI, quien en ese momento era el mayor personaje de la Iglesia Católica y sobre el cual se regían todas sus normas y todos sus proyectos para las demás tierras del Nuevo Mundo. Cabe anotar que era el mandato de Alejandro VI, pero era lo que ya se imponía en el mundo donde hacían imperio los españoles, quienes ordenaron que eran las leyes de la corona española en ese momento. Era Fernando V e Isabel Castilla, llamados Fernando e Isabel los Reyes Católicos. Sí, los Reyes Católicos eran prácticamente los que mandaban el mensaje a las comunidades con sus emisarios, los conquistadores, para tomar dominio de las tierras. Cabe resaltar que el requerimiento como documento fue elaborado por un jurista llamado Juan López Rubio, el cual era emisario de la corona española. Entonces, el requerimiento prácticamente fue un documento español en el cual los conquistadores, a su llegada, tenían que leérselo a los indígenas para que ellos tomaran como esa obligación de obedecer las órdenes del rey. Y ahí fue donde hubo un poco de obstaculización por parte de los indígenas, porque ellos no aceptaban ya una ley que les imponía un dios que ellos no conocían, que no sabían, pero que si no era un dios era a través de un papel. Luego ahí empezó a existir una resistencia por parte de los asentamientos indígenas, que además ellos empoderaban, si se puede decir la palabra, a través de un cacique. En nuestro caso, aquí en el Valle de los Alcázares, en Bacatá, que es el siguiente capítulo, lo hacían a través del Zipa. O sea, hubo oposición en un comienzo a aceptar este documento del requerimiento. Sí, además que era una lengua extraña, ¿sí? Era una lengua nueva para ellos y sobre la cual ellos no podían aceptar. Hay que recalcar también que el contenido del requerimiento estipulaba que Dios era el creador del cielo y la tierra. Por tanto, era también creador de Adán y Eva, y por tanto todos nosotros somos descendientes de ellos, incluidos los indígenas. Este documento recalcaba esa posición con la fuerza de su principal emisario, que era el Papa, con el apóstol San Pedro, que era el comunicador de Dios en la tierra y sobre el cual se ejercía el poder sobre todas las cosas. Pero entonces estos dominios de él pasaban por el Papa y el Papa pasaba a la corona y pues se quedaba como tal en dominio de la corona española. El requerimiento como tal estipulaba que tenía dos ideas, una positiva y una negativa. La positiva era que los indígenas que se acogieran al requerimiento podían tener ciertas libertades, podían tener excepciones y privilegios, también mercaderes. Y la segunda idea del requerimiento, que era la negativa, era que en caso de ser rechazado el requerimiento, se conducía a la guerra por mandato del rey, no solo del rey, sino por un mandato divino, ¿sí? Podría llamarse una guerra con ciertos propósitos santos,
pero digamos que esa guerra conducía también a que los habitantes fueran esclavos. De ahí fue donde vinieron y los españoles impusieron a la fuerza el documento, porque entonces fue con las guerras, con las torturas, con la esclavitud, ¿sí? Con la esclavitud. Y si por ninguno de esos pasos se daba que ellos acataran ese documento, pues la pena de muerte. Sí, claro, era la guerra, era la quema, los colgaban también, ¿sí? En algunos casos, por ejemplo, los conquistadores abusaban de eso, precisamente por el estado en el que se encontraban, ¿sí? Abusaban, además que no tenían ninguna autoridad en el terreno, quienes pudieran defender alguna causa. Entonces, digamos que se cometían también muchos vejámenes por parte de ellos. La oposición de nuestros ancestros indígenas y los asentamientos a través de los caciques, que en nuestro caso, vuelvo a reiterar, era el Zipa, también se llevó por el conocimiento que se tenía del mundo, que se aceptaba una autoridad porque en el mundo solamente existían 3 continentes: Europa, Asia y África, y luego no existía esto. Ellos, los españoles, para poder salirle al paso a esa posición de los asentamientos indígenas, dijeron no, que esto era una extensión del viejo mundo, que era un nuevo continente, las Indias Occidentales, y era el otro argumento de la imposición del requerimiento que estaban colocando los españoles en nuestros territorios. Sí, además que la tradición cristiana sugiere que como Dios es creador del universo, pues está también posicionado de una manera superior frente a las demás creencias religiosas, y más que todo las de las Indias Occidentales, porque ellos simulaban que por ser bárbaros no tenían civilización, por ser bárbaros creían en otras, valga la redundancia, creían en otras creencias paganas, ¿sí? Sobre las cuales pues la iglesia y como tal el papa no estaban dispuestos a aceptar, porque simplemente si tú eras bárbaro no eras la persona idónea para ejercer como ciudadano, ¿sí? Para ejercer como persona del nuevo mundo, sino que tenías que acogerte a las leyes como tal de lo que decía la corona, y tanto la corona como el papa. Les hacían creer a ellos que eran unos asentamientos que venían de los antiguos continentes, porque eran tribus que habían llegado por el Éufrates. Sí, que salieron por allá y terminaron después de mucho tiempo allá en el Nuevo Mundo, y que a través de eso fue que se generaron toda esta cadena de poblaciones, porque fue una cadena de poblaciones como tal, como lo vemos en la sabana, que se afligían a lo que era el río como tal, siempre como medio de comunicación. Y con la imposición del requerimiento es que observamos que fue el primer documento y la primera ley impuesta aquí para esos asentamientos indígenas del momento. Y es ahí donde quien se acogía, como tú muy bien lo relatas, era considerado un ciudadano, y quien no, un bárbaro. El que tenía la fe se acogía al requerimiento, y el que no se acogía al requerimiento pues era un salvaje. Sí, como tal, era un bárbaro, que era contradictoria a todo lo que se planteaba, de lo que se planteó la iglesia en su momento. Bueno, con la implantación de este documento llamado el requerimiento, que podemos exponerlo como la primera ley que existió en nuestro territorio, viene entonces la continuación de la fundación de varias ciudades en nuestro territorio. Y bueno, continuaremos en el siguiente capítulo mirando qué es lo que se ha escuchado en la historia, que es Bogotá, y por qué se llamaba Boyacá y qué otros nombres han tenido. Entonces no se pierdan el próximo capítulo, que estaremos hablando de la Boyacá, entonces nuestra Bogotá de hoy. Muchas gracias a toda la audiencia por escucharnos y estar pendiente de nuestra nevera. Corte. Bueno, si les ha gustado el capítulo anterior y este nuevo capítulo, síganos en nuestras redes. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo episodio de La Nevera para seguirnos tragando de Bogotá. Una producción de Bogotá Genial.